Hola a todos, bienvenidos a ustedes en mi canal de YouTube. Me llamo Arvind. Hoy yo voy a ver un templo de siglo V. Este templo está ubicado en un pueblo que se llama Kishangarh, que es en parte central de la India, en el estado de Madhya Pradesh. La ruta para este templo va a través de las montañas de Vindhyachal, entonces la ruta es muy bonita, es lleno de la zona verde. En la ruta también podemos ver varios pueblos, su vida cotidiana y los campesinos. Este templo está construido por una dinastía en el siglo IV. La dinastía se llamaba Dinastía Gupta. Fue fundado por un rey que se llamaba Chandragupta. Este templo es famoso en la zona porque es muy antigua y hoy en día tenemos muy pocos templos de esta dinastía. Namaste, me llamo Arvind. Yo soy un guía de turismo, licenciada por el gobierno central. Aparte de ser un guía, viajar lugares interesantes, turísticos, históricos y natural es mi afección. Entonces hoy yo he llegado en un templo antiguo del siglo V. En el siglo V había la dinastía Guptas en la India. Entonces ellos construyeron este templo, que es de piedra solamente. La arquitectura puede ser que es muy antiguo. En aquella época se construían templos solo de piedra, no se usan acero y cemento. Ahora vamos a ver todo el templo alrededor y por dentro. Cuando nos vamos alrededor del templo, podemos ver varios tipos de dios y diosas. El Brahma, Vishnu y Mahesa que tenemos en las murallas del templo. También hay diosa de poder, Shakti, en la muralla del templo. Y después, cuando entramos dentro del templo, en la entrada podemos ver dos signos de hinduismo, el swastika y el Om. Dentro hay el sitio donde había el Shiva, pero ahora no había un tatuaje de Shiva. Ahora vamos a ver el templo por todos los lados. Primeramente podemos ver el tatuaje de Vishnu. Más detrás, parte detrás del templo, podemos ver el Shiva. En las manos él tiene el tridente y también hay un serpiente. Y después el Brahma. Después de tres dioses hay la diosa que se llama Shakti. Ahora vamos a entrar al templo. Antes de entrar al templo, podemos ver una plataforma. Sobre hay un Ganesha y después dentro el Shiva. Es el Shiva Lingam. Ya está con la visita del templo antiguo. Y profesionalmente yo soy un guía, pero también me gusta viajar a lugares interesantes e históricos. Por eso en mi canal puedes ver lugares históricos, bonitos, palacios, así. Este templo
que fue construido por la dinastía Gupta era del siglo V. Al lado del templo había un lago, pero hoy en día casi no existe. El templo es entre el bosque. En aquella época, los templos que construían solo de las piedras tenía tres partes. Una parte era la plataforma del templo, segunda parte las escalones para subir y segunda plataforma. Y la tercera parte es parte central, donde hay normalmente el dios y diosa. Aquí en el centro hay el Shiva, entonces el templo se llama Templo de Shiva. Ahora a fin de mi vídeo puedes suscribir mi canal y puedes regalarme con un like si has gustado mi vídeo. Muchas gracias.